Bueno, pues Becker empezó en junio más o menos del año pasado con alguna sintomatología que nos hizo sospechar que le pasaba algo. Empezó a caerle el pelo, tenía el pelo, bueno, como lo tiene todavía ahora, así como pelo viejo, no le salía pelo nuevo, si le tenía alguna heridita luego no le crecía y tal. Hace cosa de casi 2 meses, bueno, nuestro perro, que siempre ha sido pues muy cariñoso y tal, notamos que empezaba a cojear un poquito, y lo que más nos hizo un poco preocuparnos es que me gruñó. Nunca había gruñido, aparte es un perro que ni siquiera ladra, y entonces ahí nos empezamos a preocupar. No era capaz de coger los granos de pienso con la boca y se los teníamos que dar nosotros. Se olvidó de beber, le teníamos que dar con jeringa. Estaba con la mirada, bueno, pues como triste, apático, no controlaba tampoco las patas, tenía déficit postural, le resbalaban, no era capaz de caminar ni de subir escaleras con normalidad. Entonces, bueno, le hicimos una resonancia y diagnosticamos que tenía un tumor en la hipófisis, un macroadenoma hipofisario, que por desgracia no era operable. Casualidades de la vida, nosotros íbamos a hacer el TAC de las cervicales, porque en principio pensamos que el problema que podía ser una hernia o así. Y de casualidad el veterinario nos pidió que si podíamos permitirnoslo, que hiciéramos un tratamiento de cabeza, y esa fue la clave, y ya nos encontraron un tumor. Y la única alternativa que teníamos era la radioterapia, con la dificultad de que estaba en Córdoba. Y nada, y allí fuimos, para acá, no nos lo pensamos. Para mí, claro, al final es muy difícil expresar lo que una mascota significa para cada dueño. Cada dueño al final tiene una relación especial con su mascota. Para mí Gaudí lo significó casi todo en estos 2 últimos años. Tuvo unos problemas de salud y tal, y bueno, mi novia también con sus problemas, y nos ha ayudado muchísimo, y entonces no nos lo pensamos. Y como nosotros no estábamos dispuestos a tirar la toalla, que para nosotros Becker es un hijo, pues nos fuimos a Córdoba. Buscamos un piso y nos animamos y bueno, la verdad es que no nos arrepentimos en absoluto, porque aunque lo pasamos muy mal durante todo el proceso, fueron muchos gastos, mucha ansiedad acumulada, muchos viajes, bueno, mereció la pena, porque ahora Becker es casi un perro normal. Si no existiera el centro de Córdoba, Becker hoy estaría muerto, porque no tendríamos ninguna otra opción para él. Era la única opción para salvarlo y alargar un poquito más la vida y darle calidad de vida. Bueno, un poco más o mucho más, porque no sabemos realmente el tiempo de vida que va a ganar con la radioterapia, que puede ser 2 años, hay algún caso que más, otros que menos, pero lo que sí que estamos seguros es que mereció la pena. En realidad no sabemos cuánto habría aguantado, pero bueno, estaba claro que era una sentencia de muerte. De esta forma, por lo menos, pues tenemos una pequeña esperanza, una oportunidad de seguir luchando para que siga con nosotros. Y como se puede ver, el resultado de momento, ha sido muy bueno. Es un cáncer, es una lucha larga y dura, esperemos que sea larga, y nada, va a seguir. Queremos hacer un llamamiento, que no nos cierren, por favor, el único centro que hay en España para dar radioterapia a los animales, porque si no dejarían sin opciones a muchos dueños desesperados que acuden allí, como acudí yo en su día, y a muchos perros, gatos, etcétera, porque allí tratan todo tipo de mascotas. Y realmente solo hay un centro en toda España. Pedimos que solo ese centro, no se cierre. No estamos pidiendo ni que pongan uno más, ni que lo amplíen, ni siquiera que salga más barato, simplemente que siga abierto, que tengamos una oportunidad.